la bienvenida con mucho gusto al ex magistrado electoral Salvador Nava, que es especialista en estos asuntos que nos ocupan en este programa. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Encantado, María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay dos cosas que yo quiero hablar contigo, Salvador. La semana pasada justamente estuvo aquí Leonardo Valdés y estábamos en plena crisis en la Cámara de Diputados, y él nos decía que no tenía la menor preocupación, que el miércoles, porque era martes, amaneceríamos con todo en orden, lo cual no ocurrió, fue un poco después, y que no le parecía que representara ningún problema. Te leí y tú no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, porque lo que sucedió fue que se violó la Constitución. Es decir, un partido político lo que hizo fue decir, no seguimos las reglas del juego, la cancha común que es el Congreso, para obtener alguna cuestión política que es muy legítima, pero desde luego lo hicieron en una cancha equivocada. Si nuestros políticos no se ponen de acuerdo sobre la cancha de deliberación con los tiempos de la Constitución, me parece algo muy grave. Decir que fue un logro que no se haya establecido, que no se haya podido inaugurar, digamos, la legislatura, ni instalar la mesa directiva del Senado, de la Cámara de Diputados, por lo que sucedió en el Senado, me parece una violación flagrante a la Constitución, y cualquier constitucionalista diría lo mismo. Sí, y decías, no solo impusieron intereses de partidos a intereses muy superiores, sino que pusieron por encima, digamos que normativamente hablando, los estatutos de un partido que la Constitución. Sí, y esto tiene que ver también con la amenaza de los propios militantes de Acción Nacional para expulsar a los senadores. Esto es completamente disfuncional y no es así, porque los legisladores tienen un espacio de inmunidad, de irresponsabilidad por lo que dicen, es decir, no pueden ser responsables ni por lo que dicen ni por lo que votan en el Congreso. Esto sucede desde la Inglaterra del siglo XIII, y decir que se viola una norma de partido o peor aún, una orden de partido, y que se va a sancionar cuando lo que están haciendo fue cumplir con su deber, es gravísimo. Lo que hizo el líder de Acción Nacional en el Senado es decirle a los senadores, no se presenten a la sesión, es decir, vamos a boicotearlo, no cumplan con su mandato constitucional para obedecer una cuestión de partido. Los otros van, se presentan, votan y los acusan de traidores, de violar la normativa parlamentaria, y caen en la incongruencia de decir, por hacer caso a su mandato constitucional, los vamos a expulsar de un partido. No tiene ni pies ni cabeza en términos jurídicos. ¿Y no tiene futuro tampoco en términos jurídicos? O sea, decías, el tribunal, cualquier tribunal los va a chutar, ¿no? Eso es imposible que se concrete más allá de este primer momento del proceso. Claro, podría suceder en el partido, haciendo uso de las mayorías en las comisiones respectivas. Pero si eso prosperara, que ellos van a apelar. Yo no creo que ningún tribunal pudiera avalarlo. Hay precedentes, tanto en la Sala Superior del Tribunal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Derecho Comparado y en la propia Constitución. Es decir, no puede haber responsabilidad de un parlamentario por votar como mejor considera. Ahora, ¿cómo es me gustaría que explicaras cómo es este proceso, porque pues podemos anticipar que va a haber otros expulsados en otros partidos, sí, porque se van a rebelar porque no conquistaron una candidatura, porque no tenían el puesto que quisieron, ¿no? Entonces vienen, yo supongo, ¿no? Vienen otros expulsados. Entonces, ¿cómo funciona esto, Salvador? El derecho se llama derecho político electoral y tiene 4 vertientes: votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Todos los miembros de un partido ejercen el derecho político electoral de asociarse. Y los que ya están en un cargo tienen el derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del mismo. Todos los partidos políticos tienen la obligación de tener un sistema para resolver sus discrepancias internas, con formalidades esenciales del procedimiento, es decir, con audiencia, con la posibilidad de presentar pruebas y una posibilidad de estar igual con el que se le acusa. Aún así, los órganos judiciales de los partidos suelen ser colegiados y pueden decidir arbitrariamente. Te doy un dato: el juicio electoral que más veces se presenta en el tribunal es el de violación de derechos político-electorales. Y el supuesto que más se pone en marcha es el de violación de las autoridades de un partido a los propios militantes. Está bien que haya una garantía jurisdiccional que salvaguarde los derechos de aquellos miembros de los partidos que sufrieron a su vez en las prerrogativas partidistas. Lo que estoy diciendo es, ya ningún partido en este país tiene la posibilidad para que su cúpula expulse a alguien indebidamente, sancione a alguien indebidamente o ejerzan alguna coerción para que les hagan caso.
es un derecho constitucional que tutela el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, yo supongo que Ricardo Anaya sabe lo que tú estás explicando, ¿no? Yo espero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué inician el proceso en el partido? ¿Está amagando para controlar a estos senadores? Pues políticamente creo que fue lo que intentó hacer, pero no le salió. Lo que parece es que en los hechos no tiene el control de la bancada en el Senado, o por lo menos de la mesa directiva. Emilio Gamboa dijo, eso lo vi en el canal del Congreso, dijo que le ofreció durante 10 horas opciones al líder azul, a Herrera, distintos nombres, y no quisieron. Y luego entonces Herrera le dice a sus senadores, no se presenten. La política no es eso, la política es encontrarse a la mitad de camino. Es decir, si no impongo a quien yo quiero, a quien me da la orden mi presidente de partido, abandono la sesión, violo la Constitución, hago rehén en la otra Cámara para que se apruebe una pretensión política, por legítima que sea. Creo que están completamente al revés. Si prospera esa expulsión, yo apostaría. Desde luego cada tribunal es libre de decidir lo que mejor considere, pero tomando en cuenta los precedentes de la propia sala, de la Corte Interamericana y del derecho comparado, a partir del texto de la Constitución, no hay una razón válida constitucional para expulsar a estos senadores. Y ahora que en el partido, por lo menos, el proceso está que arrancó, ¿no? Sí. Que está echado a andar, ¿puede detenerse? Sí, claro. Es decir, pueden decidir no expulsarlos, no sancionarlos. No son, hasta donde yo entiendo, responsables de ninguna sanción. Haber votado como mejor consideran no puede ser objeto de una sanción partidista. Ahora, tú hablabas de este asunto y de otros como muy malos precedentes para la elección que viene. Sí, es terrible que cuando un grupo de un partido político que forma parte de la oposición interna no puede tener una vía institucional para hacer valer sus consignas o sus postulados, tenga la amenaza de una sanción o de exclusión por el grupo dominante en un partido político. Los partidos políticos son entes de interés público, se definen así en la Constitución, y su principal cometido es acercar la vida democrática a los ciudadanos. Si no respetan los procesos democráticos ad intra, pues estamos completamente mal. Y la democracia no se hace valer por la voluntad de la mayoría, sino por los derechos de la minoría y por la capacidad que tengan y la posibilidad de poder expresarse en disidencia. Ese es el valor de la democracia. Sancionarlo me parece muy grave y es notoriamente contrario a la Constitución. Salvador, te agradezco mucho y aquí nos estaremos viendo con cierta frecuencia. Las veces que tú quieras, María. Muchísimas gracias. Pues eso es todo, con esto nos vamos. Muchísimas